Uno de los conceptos más profundos y transformadores del Nuevo Testamento es el de la gracia, el cual describe el favor inmerecido de Dios hacia la humanidad. La gracia es el núcleo del Evangelio, el fundamento sobre el que se asienta el nuevo pacto que Jesucristo estableció con su sacrificio en la cruz. Sin embargo, el apóstol Pablo, en su carta a los Gálatas, expresa una advertencia importante que aún resuena hoy: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Gálatas 5:4. Este versículo refleja un problema que los cristianos de la región de Galacia estaban enfrentando. Aunque habían recibido la gracia a través de la fe en Jesús, algunos estaban volviendo a los antiguos sistemas de justicia basados en la ley. Pablo les recuerda que este retroceso no solo es innecesario, sino peligroso. De hecho, caer de la gracia es uno de los mayores riesgos que enfrentamos al intentar combinar el antiguo pacto de la ley con la gracia del nuevo pacto. La gracia, el nuevo pacto. Cuando Jesús vino a la tierra, inició un nuevo pacto entre Dios y la humanidad. El Antiguo Testamento, con su sistema de sacrificios, leyes y rituales, apuntaba a algo mayor: la necesidad de un Salvador. Cristo fue ese Salvador, y su muerte en la cruz cumplió el requisito de la ley para la redención del pecado. Así, el sacrificio perfecto de Jesús cambió el panorama. En lugar de cumplir minuciosamente con leyes externas para alcanzar la justicia, ahora era posible acercarse a Dios por medio de la fe en Cristo y el don de la gracia. El antiguo pacto demandaba obedecer la ley sin fallar ni en un solo punto. Sin embargo, la ley era un sistema de reglas que solo podía condenar, ya que nadie era capaz de cumplirla perfectamente. La gracia, en cambio, es el regalo de Dios a través de la fe, sin necesidad de esfuerzos humanos para alcanzarla. Como dice Efesios 2, 8-9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El riesgo de volver a la ley. El problema en Gálatas fue que algunos cristianos intentaban volver a las antiguas costumbres y reglas del judaísmo, principalmente el cumplimiento de la ley de Moisés, que incluía rituales, ceremonias y, sobre todo, la circuncisión. Pablo fue enfático en que, al buscar la justificación por medio de la ley, ellos se desligaban de la gracia. En otras palabras, intentaban ganarse la salvación con sus propios esfuerzos, algo que la ley jamás pudo lograr. Este peligro de caer de la gracia es igualmente relevante hoy. Aunque muchos no luchan con las reglas del judaísmo, el principio sigue siendo el mismo. Nos enfrentamos constantemente al riesgo de depender de nuestras obras para obtener el favor de Dios. Ya sea por nuestras acciones, rituales religiosos o méritos propios, el peligro está en olvidarnos de que la salvación y la reconciliación con Dios son solo por gracia, un regalo inmerecido. El peligro espiritual. Al caer de la gracia, nos alejamos de la única fuente verdadera de libertad. La ley siempre apunta a la condena, mientras que la gracia nos trae redención. El regresar a un sistema de obras implica vivir bajo una carga pesada, con el constante temor de no ser lo suficientemente buenos, de no cumplir con todos los requisitos. La gracia, por el contrario, nos permite descansar en la obra perfecta de Cristo, sabiendo que nuestro Salvador ya lo hizo todo por nosotros. Pablo advierte a los Gálatas y, por extensión, a nosotros, que al volver al sistema de la ley, no solo estamos renunciando al don de la gracia, sino que también estamos bloqueando el poder transformador del Espíritu Santo. La vida cristiana no se trata de esfuerzo humano, sino de permitir que el Espíritu obre en nosotros a través de la gracia recibida por la fe. Cuando nos enfocamos en nuestras obras, debilitamos esta obra transformadora. La gracia transforma. Una de las maravillas de la gracia es que no solo nos salva, sino que nos transforma. La gracia no nos deja en un estado de conformismo o pasividad. Al contrario, la verdadera gracia produce en nosotros un cambio interno que se refleja en una vida de obediencia, pero esta obediencia no es el medio para ganarse el favor de Dios, es la respuesta a lo que ya hemos recibido. La gracia nos libera del pecado y nos capacita para vivir de manera que refleje el carácter de Cristo. La salvación no solo nos permite la entrada al reino de Dios, sino que también comienza a obrar en nosotros para hacernos más como Cristo. Conclusión.
Pablo nos recuerda que el único camino hacia la justificación y la salvación es a través de la gracia de Dios, recibida por la fe en Jesús. Volver a las obras de la ley no solo es innecesario, sino que puede llevarnos a caer de la gracia, apartándonos de la libertad que Cristo nos dio. La gracia es el nuevo pacto que Jesús estableció, y entender su verdadero significado es clave para vivir una vida cristiana plena. Al abrazar este nuevo pacto, dejamos de depender de nuestros esfuerzos y comenzamos a vivir en la seguridad de la obra perfecta de Cristo.